Buenas tardes, soy Manuel Curto Gracia, propietario del criadero de perros de presa canarios, Irema Curto, Tenerife, Islas Canarias, España. Bueno, comentarios. Cristian Díaz San Martín me recomienda que siga a Axel Kaiser, el libertario chileno. Lo sigo desde hace años. No he leído nada de él, no tengo ningún libro. Le he escuchado entrevistas que le han hecho, podcast, conferencias, muy interesante. La pena es que en Chile no haya más personas de ese corte, muchas más, hombres y mujeres, y que luchen por la libertad en Chile, lo mismo que puedo decir Argentina, Uruguay, Paraguay y el resto de los países hispanoamericanos, hispanoparlantes. A veces que nadie se confunda cuando yo digo hispanoamericano, que no se interprete como que España es la cabeza No. Como muy bien han demostrado distintas personas muy brillantes, hispanoamericanas, mexicanas, argentinas, peruanas, que algunas ya las he mencionado, las he recomendado, ¿no? El Capitán Perú, por ejemplo, pues vale la pena escucharlo y tiene libros muy interesantes sobre los incas, el imperio inca y la relación de los incas y cómo se emparentaron y que hay descendencia de ellos en España y en Perú, de incas con españoles muy relevantes de aquella época, y eso ha seguido hasta nuestros días, y la cultura sigue ahí y sigue en España porque España se desarrolló a la par que todos los países hispanoamericanos, no cabe la menor duda. Y hay que tener en cuenta una cosa, que todo lo que se construyó a partir del descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón y la conquista, llamémosle conquista, pero es que la conquista no la llevaron, como han dicho más de 4 autores hispanoamericanos y hispanoparlantes de España, de la península ibérica. La conquista la hicieron unos pueblos mal llamados indios, nativos de ahí, de esos países, que junto con los españoles, pero la minoría, era una minoría insignificante comparado con los pueblos originarios, como les suelen llamar de un tiempo a esta parte, de ahí de Hispanoamérica. Eran minoría. Hernán Cortés eran 4 gatos al lado de todos los cientos de miles de las distintas tribus mexicanas, de lo que hoy conocemos como México, porque en aquella época México no existía. Existían los mexicas, existían los aztecas, que eran un poco más o menos lo mismo, evolucionaron de un tiempo a otro, y esos venían del norte, como se ha demostrado. Bien, pues sí, sigo yo a Axel Kaiser, y yo ya aprovecho para hacer una recomendación, que no sé si en algún vídeo anterior que está todavía por subirse a las redes, eso ya corre a cargo de mi hijo Manuel Curto Jr., yo recomiendo también, a ver, ¿por qué el futuro es hispano? De Carlos Leáñez Aristimuño, un apellido no muy frecuente, pero imagino que es de origen vasco, ¿no? Aristimuño. Este señor, no sé si se verá bien, pero lo pueden localizar. Yo me muevo por YouTube. Aquí lo tienen, venezolano. Lean este libro, escuchen las charlas de este señor, las conferencias de este señor, que las pueden seguir por YouTube. Muy interesante, un hombre muy preparado, muy inteligente, y que ama su país Venezuela y todo lo que tiene que ver con la hispanidad, y todo lo que él toca en sus conferencias, en sus conversaciones, eso es único. Cómo el castellano a través del ciberespacio
nos podemos nosotros desarrollar cada vez más y que habla mucho del español, que es las 3 lenguas fundamentales que más se hablan en el mundo y que tienen futuro, que otras van a desaparecer con el tiempo. Él lo dice en sus charlas, en sus conferencias, que no tienen desperdicio. Hay que seguirlo. Si uno quiere estar un poco al día, puesto al día, pues sí, hay que escuchar a este señor, como tantos otros de los que yo recomiendo, pero que hay cientos y cientos y miles, ¿no? Yo no puedo seguirlos a todos. Bien, pues este señor y este libro es una joya. ¿Qué más puedo yo decir? Aquí hay un señor que me dice que enseñe los cachorros. Bueno, enseñe los cachorros. ¿Qué quiere yo que le diga? ¿Qué cachorros quiere que le enseñe? ¿Usted me va a comprar cachorros? Pues toda persona que esté, ya lo he dicho en algún vídeo, que esté interesada en mis cachorros, porque está interesado en la compra, que se dirijan a nuestra página web, que se dirijan a Manuel Curtó, búsquenlo por internet, Manuel Curtó JR, y entonces hablen con él. Yo no llevo ya el tema de la comercialización. Yo soy el criador, el que cría, el que aparea las perras con los machos que yo quiero, y cuando hay que hacer alguna inseminación la hago yo. Yo soy el que alimenta a los perros, yo soy el que los atiende en todos los sentidos, la higiene, la limpieza, todo. De eso me encargo yo, porque aquí lo tenemos repartido. Mi hijo hace un trabajo, Elena, mi nuera, hace otro trabajo, pero todo está interrelacionado, muy interrelacionado. Entonces, bueno, pues yo lo más que puedo hacer en este preciso momento es mostrarle una cachorra conmigo, de fondo, ahí presentando la cachorra, y esta cachorra, que desde mi punto de vista es una belleza y es de una calidad excepcional, la exportamos con esta edad a Israel. Ahí la tienen. Bueno, tenemos muchos más, pero yo no me puedo dedicar, cada criador tiene su manera de trabajar, ¿no? Yo no soy de esas personas que se ponen allí a enseñar los perritos y venga a quien quiera verlos para promocionarlos desde el punto de vista comercial, ¿no? Y darles besitos. Yo no soy de esa manera, no me comporto de esa manera. Yo nunca confundo el perro con un ser humano. Yo ayer mismo le dije, que luego hablaremos de ello, a una joven, dele besos a su marido, pero no tantos besos y tantos abrazos a su perrito, a su perro, un perro de presa que yo le estoy adiestrando, trátelo como perro. Si no, se confunden los papeles y el perro no va a comprender nada, pero entraremos en eso después. Bien, pues ahí tiene el señor Alberto, que me pone, enseña a los cachorros. No estoy obligado a enseñarle a los perros a nadie. Yo tengo aquí cachorros, una camada de 7 que lo he mencionado, eran 8, nacieron 11, pero después se quedaron 8 y luego se han quedado en 7, ahí están felices y contentos, destetándose ya, comiendo muy bien y tienen un carácter maravilloso. Yo me quedo con una hembrita, la que yo me iba a quedar, como he dicho en un vídeo anterior. Mi hijo me ha dicho, mira, no, que esa la tengo yo vendida para Alemania desde hace tiempo, reservada, porque quiere una de bardina clara. Bueno, digo, pues hay otra. Dice, no, esa sale para Estados Unidos. Digo, bueno, pues nada, pues me quedaré con una bardina oscura. No es que yo tenga predilección por la capa bardina oscura, simplemente que dije, esa para mí y las demás para afuera. Bueno, pues al final me quedo con una bardina oscura, como he dicho en un vídeo anterior, que está calzadita de blanco medio pie izquierdo y el resto es completamente bardina y un poquitito de blanco en el pecho. Bien, ¿qué más? Javier Píriz, Florida, que el libro, me imagino que se refiere al libro que nosotros hemos publicado, que le cuesta 109, e interpreto yo o entiendo yo, dólares. Pues mire, hay que invertir en libros. Este libro es un monográfico único. Usted podrá comprar libros de perros que le hablan de una raza, de la otra, o de varias razas, pero realmente para los que entendemos de perros, con esos libros se aprende muy poco. Sí, el que no sabe
o apenas sabe, ve fotografías de perros y le cuentan unas cosas que la inmensa mayoría de las veces no tiene nada que ver con el origen de esas razas, ¿eh? Y queda todo muy desangelado. Entonces, perdón un segundito que me doy cuenta ahora mismo que tengo polvo en las gafas porque acabo de llegar del exterior y vivimos en el campo y cualquier cosa que yo haga, y esto de las gafas es una paliza. Bueno, ahora parece que estoy mejor. Entonces, gastarse que eso no son beneficios para nosotros, no. 109 dólares por este libro que tiene muchísima documentación, muchísima. Lo he dicho en más de una ocasión, en alguno de los vídeos, quien no lea ese libro no se puede formar una idea cabal de lo que ha sido la historia de los perros desde 1404 hasta nuestros días en las Islas Canarias. ¿Qué tipos de perros? Todo eso lo hablo, que yo he hablado en los vídeos, ¿no? Pero ahí está todo mucho más completo, mucho más preciso, y muchas de las cosas que yo no puedo decir ahí porque no tienen cabida están en el libro. Entonces, ese libro es para tenerlo en un sitio preferente, en su biblioteca, en su estudio, en su oficina, donde quiera que sea, y de vez en cuando le echa un vistazo, porque es un dinero muy bien invertido desde mi punto de vista, no porque lo haya hecho yo. Yo he hecho el libro, lo he revisado, a veces hoy mismo tuve aquí un amigo que puedo hablar de él, que ha venido por unos perros míos para llevárselos la semana hasta que viene, no depresa, y entonces hemos estado hablando del libro y él conoce, este señor que me ha visitado hoy, conoce a Domingo Salcedo, el cabrero, este señor cabrero que ya murió. Yo tengo amistad con la familia, sobre todo con uno de los hijos que le quedan, uno de los que le quedan, ¿no? Pues con uno, Armando Salcedo, que lo he mencionado, que fue un gran luchador de lucha canaria. Bueno, pues este señor fue un gran amigo mío durante muchos años, hasta que se murió. Y bueno, yo asistí al funeral y a todo, mucho pesar, pero para allá nos tenemos que ir todos. Aquí no va a quedar nadie, afortunadamente. Todo para que pueda seguir la vida en el planeta, que son las plantas, los peces, los mamíferos y nosotros los racionales. Que hay muchos que no son muy racionales, pero bueno. Entonces, ¿yo qué quiere que le diga? Yo no puedo regalar libros. Y yo le escuché a un escritor que decía que los amigos son los primeros que deben comprarle al escritor el libro, porque le hacen un favor, no solamente porque le deje un dinero, no, porque aquí lo que nos queda a nosotros y nada, pues es prácticamente nada. Ahora, los que yo vendo directamente, o mi hijo Manuel, ¿no?, o mi nuera, pues esos ya tienen más beneficios. Pero que yo el libro no lo escribí por los beneficios, porque eso no se va a pagar nunca, ese libro, con todo el trabajo que yo he hecho, que yo he invertido durante tantos años. Eso es el producto, eso diríamos que es, en buena medida, negro sobre blanco, mi vida como criador y más atrás. Bueno, pues anímese. Y todas las personas que me escuchan, anímense, porque no les va a pesar leer el libro. Ahora, si lo de la lectura pues no les interesa y les interesa el perro de presa canario, pues ahí sí que no lo entiendo. No lo entiendo, porque para saber algo del perro de presa canario, porque no se va a escribir otro libro ni parecido, ni se ha escrito nunca un libro sobre una raza determinada en ninguna parte del mundo de esas características. Bien, ¿qué más? Loles Rodas, Sevilla, mucho calor, me dice. Pues sí, yo conozco mucho Andalucía, yo soy un enamorado de Andalucía. La primera vez que estuve yo en Andalucía fue con un amigo estudiante, había hecho aparejadores, estábamos en la misma residencia de estudiantes en Barcelona. Este señor murió de un cáncer hace unos cuantos años. Bien, con un SEAT 600... Estoy hablando de hace muchísimos años, del 60 y... Yo tenía 21 años, tendría 21 años, ¿no? Barcelona, pasando por Zaragoza, Madrid, y de Madrid hasta Sevilla, y llegamos al Parque María Luisa. Bien,
Yo he pasado un calor en Sevilla que no se me ocurre ir a Sevilla, ni a Córdoba, ni a Granada, ni a ninguna parte de Andalucía en verano. Y partes de Extremadura tampoco, porque hace un calor tremendo. Y yo no sé si es que estoy muy aclimatado a las Islas Canarias, que no tiene fríos extremos, a no ser arriba en la cumbre del Teide, ni fríos extremos ni calores extremos. Aquí tenemos una temperatura subtropical maravillosa, y donde yo vivo, pues tiene todo es verde, llueve en la primavera, llueve a finales de, bueno, ya entrando el invierno, la vegetación está, bueno, ¿para qué le cuento? Pero no hay esos calores. La entiendo perfectamente, porque la verdad que yo lo he pasado muy mal, porque soporto mejor el frío que el calor. Y yo he estado, por ejemplo, en Écija, viendo caballos, y no le digo, en Córdoba, en el monasterio, que era un monasterio que se convirtió en hotel, que es una delicia, una maravilla, pero que no nos atrevíamos a salir en el mes de julio a la calle. Estábamos con el aire acondicionado dentro del hotel, porque salir fuera era vamos, insoportable. Así que la entiendo perfectamente. Saludos desde Tenerife, de un amante de Andalucía, de Extremadura. Bueno, yo es que me siento enamorado de todo donde quiera que vaya. Yo me voy al desierto del Sáhara y me parece maravilloso. Me voy a los Alpes y me parece maravilloso. He estado en Venezuela y aquello me parece una delicia. Y Colombia, en todos lados, es todo maravilloso. Y como yo me muevo mucho por reportajes que veo, porque me interesan y yo no puedo viajar allí, pues es lo mismo. Yo veo, hoy en día tenemos la gran posibilidad de ver vía internet cualquier país de cualquier parte del mundo. Y la verdad es que, bueno, no es necesariamente que hay que ir allí siempre. Dice, no, es que si vas es distinto. Hombre, me lo van a contar. Yo he viajado mucho, pero que por los reportajes y leyendo cosas sobre esos países y sobre su historia, pues uno se forma una idea bastante precisa y amplia de esos países, de esos pueblos, de esas ciudades. Y Andalucía, ¿qué le puedo decir? Soy un enamorado del flamenco. Yo escucho mucho flamenco. Es raro el día que yo no escucho flamenco. Y hay personas que dicen, no, es que a mí el flamenco no me gusta. Eso te lo dice una persona que no sabe nada de flamenco. Porque el flamenco es tan vasto, abarca tanta música, tantos palos, como se dice en el argot, diríamos, del flamenco, ¿no? Tantos palos, que bueno, no se cansa uno nunca, y que grandes compositores ya en el siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX, basándose en música andaluza, han hecho grandes obras. Y ahí está, en esas grandes obras. No voy a mencionar los que somos melómanos, y ya he explicado en alguna ocasión, porque también me han preguntado, ¿qué significa melómano? Busquen en internet. Hoy en día, como decía Escotado, aquí en este móvil tenemos todo el conocimiento del mundo, todo el saber. Cualquier duda, móvil, no pregunte, móvil. Porque mejor explicado que se lo puedan dar aquí en YouTube, por ejemplo, o en Google, pues no se lo va a dar un particular de a pie de la calle. Bien, ¿qué más? Bueno, pues vamos a hablar de cachorros y luego seguiremos. Me parece que no me dejo nada, ¿no? No, ya está. Sí, ya está. Bueno, cachorros. Yo he hablado en un vídeo anterior de a la hora de ir a adquirir un perrito, de la raza que sea, pero voy ahora a moverme en el perro de presa canario para no extenderme a otras razas, ¿no? Mirad las bocas, el prototipo racial, y si no conocen, alguien que sepa. Si no conocen la raza, alguien que sepa y que les ayude. No compren así porque sí, llevados por el entusiasmo de comprar. ¡Ay, qué bonito! Y este me lo llevo yo. Es que me enamoré de él a primera vista. No se lleven por eso. Aquí tuve yo una joven encantadora que me trajo un caballo hace muchos años que lo acababan de comprar. Bueno, llevaba unos meses, pero tenían un centro aquí en el sur, no estaba bien atendido y esta joven notó algo ahí que pasó con el caballo y enseguida buscó un centro y paró aquí, vino con los padres. Venezolana ella, nació en Venezuela. Y los padres venezolanos,
parte la madre, parte de alemana, y el padre asturiano, pero que desde pequeñito se crió en Venezuela. Bueno, pues se había enamorado del caballo a primera vista, no tenía ni idea del caballo, y compró el caballo que menos le convenía. Y de eso se dio cuenta cuando yo se lo comenté. Ella no sabía cuáles eran los problemas que tenía con el caballo. No se daba cuenta, porque no tenía experiencia con caballos. Claro, cuando empezó a montar caballos míos en las clases y eso, se percató de la gran diferencia que hay entre un caballo con unos determinados comportamientos a la hora de montarlo y de trabajar con él y de salir de excursión con él, de otros caballos, ¿no? Pues ese era el menos adecuado. Salíamos de aquí, salía retrotado, ta, 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 ta. Y eso mareaba un santo, molía al cuerpo más duro que existiera. Bueno, pues... Y a veces le decía, bájate de ese caballo, móntate en el mío y yo monto un ratito en ese. Y luego se aburrió de tal manera del caballo que ya no quiso más caballo. Luego hace poco tuvo una niña en la península, ella es de aquí, pero se fue con el marido también a la península y allí están y ahora está con la niña y no quiere saber de caballos. Claro, claro. Si hubiese comprado un caballo con conocimientos y haber llevado a alguien que lo montara, que lo probara, a ver si era el caballo que le convenía, probablemente luego hubiese tenido siempre, cuando se le acabara ese caballo, de adquirir otro caballo. Pero no le han quedado ganas. Luego yo incluso la invitaba, Pamela, ven por aquí, montas un caballo mío y salimos de excursión. Pues ni eso. Y total, pues que ahí se quedó el caballo y acabó vendiéndolo hace 1 año y pico. La montura, una New Ken, me la regaló a mí. Y una montura que costó 1.000 euros, 1.000 y pico euros, que la había comprado hacía 1 año y medio, y el caballo se lo llevó por 400 euros un joven que conocía un amigo de su marido de aquí del noroeste de la isla, y aquí vino el joven a llevarse el caballo, lo cargó y se lo llevó. Claro, por 400 euros pues no podía pedir mucho, pero no lo había montado, porque si lo hubiese montado no creo yo que se hubiese llevado el caballo. Bueno, pues los perros... Hay que tener en cuenta siempre que ese perro va a vivir muchos años. Puede morirse a los 2 meses, pero lo más frecuente con muchísima diferencia, es que los cachorros se conviertan en adultos y si están bien cuidaditos y no hay ningún accidente, pues que van a durar muchos años, van a vivir muchos años. Y claro, de tener un perro sin defectos o el mínimo de defectos, porque el perfecto no existe, pero un perro lo más completo posible. Y entonces, claro, tendrán un perro durante muchos años, pero si no, están siempre, lo quiero mucho, pero en el fondo reconocen que el perro ese no es el perro que a ellos les convenía. Bueno, pues tanto en perro de presa canario como en cualquier otra raza. Entonces, eso hay que saberlo. Y yo he tenido en mis manos, he trabajado con muchos perros, y yo sé lo que es eso. Hay muchos perros que es un problema para las familias, pero ya le cogen cariño y entonces pues no son capaces de desprenderse del perro. ¿Qué pasará con el perro? Que si para arriba, que si para abajo. Y total, que ahí siguen con el perro y hasta que el perro fenece y se acabó. Bien, y luego ya no les quedan más de 4 casos, conozco yo, más de 4 y más de 20, que no le han quedado más ganas de tener perro. Claro, pero el error fue en cómo se compró ese perro, en qué circunstancias y con pocos conocimientos. Entonces, eso con respecto a la compra de un perro. Luego, atentos. Manuel y yo hoy hemos ido a almorzar juntos, después de terminar aquí, después de despedir a unos clientes, de despedir a un amigo que ya lo he mencionado, que luego a lo mejor lo menciono. Y le dije, mira, ¿por qué no nos vamos? Porque la esposa, Elena, con el niño y las hermanas y el padre, el suegro han ido a la piscina, ¿no? Aquí ahora el tiempo está bueno, más abajo, más a la costa, ¿no? Y están bañándose ahí y felices y contentos. Entonces le he dicho, mira, vámonos a comer. Y hemos ido aquí cerquita. No hay 1 kilómetro de aquí al restaurante. Hacía muchos años que no entraba en ese restaurante, que yo conozco al dueño desde hace 40 y pico de años. No lo vi por allí, pero va, un restaurante que se come muy bien montado, muy buen servicio. Los braseritos, aquí abajo, en el Ortigal. Para quien me escuche de por aquí, que sepa que en los braseritos hay un gran servicio,
tienen muy buena carne a la brasa, es más de carnes que de pescados, porque aquí en esta zona es más de carnes, y otros productos alimenticios que están muy bien y muy bien servidos, las carnes sobre todo. Bien, pues le he dicho vámonos y hemos estado hablando de... Yo le hablaba más bien, pero mi hijo también, porque él está muy entusiasmado, porque ahora está, claro, ya tiene ahora cumple 29 años, cumplirá, ¿no? Entonces, pues ya está muy involucrado con la cuestión de los perros, el hotel canino, hoy han entrado 2 perros, han salido 2 perros, ya está él muy metido en el mundo del perro, ¿no? Y claro, tiene ya mucha experiencia, pero mucha más le queda por adquirir, porque el tiempo es lo que da la experiencia. El trato con los perros, el trato con los propietarios de los perros. Bien, entonces estábamos hablando de la ética, de lo que yo hablo con mucha frecuencia. La ética del criador. La seriedad del criador. De cuando elige un macho, que lo he dicho en el último vídeo, un macho para una hembra, es de una forma muy concienzuda. Este perro es el que le conviene más a esta perra para conseguir este producto. A veces no sale exactamente lo que uno deseaba, pero suele uno acertar. Estudiándolo bien, conociendo bien la genealogía, que yo conozco la de mis perros, y entonces se cruza pensando en el producto que luego va a ir a parar a manos de personas, porque claro, la inmensa mayoría de los perros que nosotros criamos van a parar a manos de ciudadanos, de aquí de las islas, de la península ibérica, de las Islas Baleares, de cualquier país, sobre todo en Occidente. Entonces, y en Oriente también, muestra de ello esa cachorrita que ha ido para Israel, fue para Israel. Una hermana sale ahora para Zaragoza la semana que viene, me parece, que todavía no se ha podido mandar, por razones que no vienen a cuento. Bueno, pues entonces la ética del criador cuenta mucho. Ya bajando al restaurante, en el automóvil, pues me hablaba mi hijo, dice, es que hay 2 tipos de criadores. Uno, el que cría por dinero solamente, masivamente, porque había estado viendo un vídeo, por lo visto ayer o antes de ayer, ¿no? Y entonces él me ponía como ejemplo a mí, me dice, es que tú eres un caso raro, único, porque los demás crían también, todo el mundo cría, pero muy comercial, la forma de plantearlo, la forma de presentar el perro. Y ahí hay algo, yo le ponía ejemplos que yo he visto por internet, que no los conozco personalmente, a ciertos criadores que crían y la forma de hablarle a los clientes, o cuando hacen un pequeño vídeo, aquello da, lo mismo que yo digo en un perro que da tufo a algo que no es del presa canario, pues aquí digo lo mismo, ¿no? Da tufo a algo artificial, ¿no? Algo que no tiene que ver con la ética y la honradez. El motivo es vender, caer simpático al cliente, al comprador, luego comprará o no comprará. Y entonces se ponen en plan simpático, adulador, y besitos al perro, y muchas caricias al perro, y bueno, ya cuando le han comprado el perro, pues yo me imagino que cuando se ha ido el cliente, pues ya se relajan, respiran y dicen, bueno, ya vendí el perro. ¿Vale? Y entonces me ponía como ejemplo un amigo de él que cría distintas razas y que cría en esa dirección, con esos conceptos. Entonces cría esta raza, tira la otra, ahora esta no la puede vender, quita esto y pone otra raza. Y así sucesivamente. Y entonces, pues, esta persona, y como pongo esta como ejemplo, la mayoría de los criadores. Yo he conocido muchos criadores. Y están los criadores apasionados, con la raza que crían, que trabaja la selección, trabaja lo que yo digo, el gen, pensando en que esos perros van a parar a manos ajenas, y que tienen que cumplir una función que es perro de compañía, perro de guarda, para lo que quieran utilizar, ¿no? Claro, no se le puede pedir
una función para la que no ha sido seleccionado. Por ejemplo, no es un perro porque su morfología tampoco lo daría para correr detrás de liebres, ¿eh? Pero sí como perro de agarre como para los jabalíes, por ejemplo, los jabalíes, ¿no? Para caza mayor, porque mis perros, en regla general, son perros temperamentales, son perros firmes, ¿eh? Lo único es que tienen que ir a parar los que lo quieran para la caza de jabalí o de caza mayor, ¿no? Como perro de agarre, perro de diente, como suelen decirle, bueno, tiene que ir a parar a manos de una persona que conoce eso. Y el que lo quiere para guardia, defensa, ataque y persecución, tiene que criarlo de manera y ponerse en manos de un adiestrador competente, que conozca este tipo de perros, que no es como un malinois, como he dicho en algún vídeo, o como un pastor alemán, ¿no? Por poner unos ejemplos, ¿no? Que son los más conocidos. No menciono el Doberman, no menciono el Rottweiler y no menciono el Schnauzer gigante, que todos van al ataque si los adiestran, pero es otro tipo de perro. Entonces, este perro de presa, al menos nuestra línea, porque esa es otra, y ya lo he mencionado hartas veces, ¿no? Yo lo selecciono para cumplir unas determinadas funciones, pero hay otros criadores de perro de presa canario que no los crían pensando en esa función, por ejemplo, para las exposiciones. Luego he visto, que ya lo he mencionado y sigo abundando más en el tema, ¿no? Y los que quieren un perro grande, luego son perros babosos, todo con los belfos allá abajo, atípicos, grandes, pesados. Bueno, pues esos perros no tienen nada que ver con mis perros. Y el que quiera un perro de esas características de 70 kilos o 60 kilos para arriba o de 55 kilos para arriba, pues que no me los pidan a mí porque yo no estoy dispuesto a criarlos. Porque yo no crío pensando en impactar al cliente que vaya a por ese perro grande, porque desde mi punto de vista es un error. Cuando el Club del Pastor Alemán de Alemania, el SV que se llama, llegado un momento, hace de eso un par de décadas, llegaron a la conclusión de que había que ajustarse al estándar, al patrón racial, y que a partir de ese momento no se iba a permitir en la reproducción la falta de premolares, las mordidas incorrectas, por ejemplo, que en forma de pinza o prognatas, nada, fuera. Los monórquidos, que le falta un testículo, fuera, que antes se criaba con ellos. Y displasia de cadera, todos y de codos. Primero empezaron con las displasias de cadera y luego también codos al final, ¿no? Bueno, entonces, y el peso, la longitud, la altura y el peso. Bueno, pues entonces llegaron 62,5 a la cruz, nada de 65 centímetros, o 70, ¿no? Bueno, 62,5 la altura ideal, peso 37-38 kilos, máximo para darle el acto de cría 50 kilos, pero ya eso muy grande, y yo no los quiero. Yo no criaba y yo no tenía perros de 50 kilos, pastores alemanes de línea de trabajo. Entonces dijeron 62,5 y 37-38 kilos. Perros bien hechos, compactos, con buenas caderas, típicos, sanos. Bien, con el perro de presa canario yo estoy en lo mismo. Un tamaño medio. Luego hablaremos de este señor que me trae ahora a la mente cosas que luego voy a comentar sobre este particular, ¿no? Perros de tamaño medio, fuertes, ligeros, no lebreles, pero sí perros que se puedan mover. No de esos perros que están echados y cuando se tienen que levantar, pues ven que se incorporan, ¿no?, con pesadez. Y les cuesta plantarse de atrás porque no están bien de cadera. Eso lo veo yo ahí en YouTube, en perros que se presentan en televisión, que hacen unos señores que hacen presentación de distintas razas, y los veo yo ahí. No hace falta que yo esté allí presente porque los veo ahí en detalle. Bueno, pues esos perros en mi criadero no comerían. Cuando digo no comerían significa que yo no los tendría porque no reproduciría con esos perros. Atípicos, la cabeza, los belfos, la frente, el stop. No, esos perros no caben en mi criadero, no caben en mi cabeza, ese concepto, no, de perro de presa canario. Imposible. Y luego, no hay en decir cosas ahí delante de una cámara que usted
tiene que saber como criador, ya que se llama profesional o amateur, que ese perro tiene estas cualidades y aquellas cualidades, pero usted tiene que saber que ese perro no tiene esas cualidades. Porque yo desde aquí lo veo. Veo en internet que esos perros no tienen esas cualidades. Eso no es el perro de presa canario. Y punto. Y al que no le guste, como se suele decir en España, que le eche azúcar, como al café. Igual. He visto ahora estos días, ayer por la tarde, un joven ocupando así toda la pantalla, ¿no? Me parece que es de Norteamérica. Mestizo de raza negra con raza blanca, algo de eso, ¿no? Yo no soy racista, cuidado, pero es para diferenciarlo. Si ustedes lo ven, pues que caigan en la cuenta de a quién yo me estoy refiriendo. Bueno, pues este señor habla de unos perros de presa, tiene la desfachatez, el cinismo de decir eso perro de presa canario, casi completamente blanco, con un careto, un prototipo que no tiene nada que ver con el perro de presa canario. Y luego eso lo adereza con unos símiles de unos perros de hace un montón de años que se hicieron pechadas, que no eran perros de presa canario, no había estándar, no había nada, cruzaban perros para gran danés con otra raza de perros, bull terrier tal, y entonces, claro, tenían mucho blanco, podían tener lo que quiera que tengan. Pero aquello no era, y no lo pueden poner como modelo, como que esos perros de presa canario eran como lo que ellos tienen ahora, que vienen de Rumanía, me decía mi hijo, y de no sé dónde, con mucho blanco, con unas caras que no tienen nada que ver, ni con aquellos perros que son del pasado, de hace varias décadas, de mediados del siglo XX. Entonces, eso no tiene nada que ver. Eso que no lo tomen como modelo a seguir para justificar los perros que tienen muchas manchas negras y un careto que no se corresponde con el prototipo racial, ni muchísimo menos, pero como son los perros que ellos han comprado por las razones que sea y los hayan comprado y los estén reproduciendo donde quiera que sea, eso no es creíble. Eso no entra en cabeza humana medianamente inteligente, no. Esas personas, luego se les ve en ataque y venga con el churro, que llamamos nosotros, y venga con el churro allí para que el perro, y venga simulando, y el perro, que lo va a coger, no lo va a coger, y todo eso. Eso no es ni forma de adiestrar un perro a un profesional, ni ese es el perro de presa canaria, no es el método a aplicar. Un profesional no haría eso. Estos son improvisados y entonces ahí lo que intentan es vender ese producto, pero que yo lo siento mucho y lo digo aquí para que me escuche toda la gente posible, ¿no? Que ese no es el perro de presa canario, señores, que no tiene nada que ver. Esos son mestizos, hechos los cruces sin cabeza. Hay un prototipo racial que admite un tanto de blanco siempre y cuando no tengan el dorso, Puede tener una lista blanca en la frente, puede tener calzado, bragado, el pecho, calzado en las manos, pero no demasiado blanco tampoco, porque nos hemos ido inclinando, porque claro, en el pitbull puede ser de cualquier capa. De cualquier capa. No hay estándar, ¿vale? Pero en el perro de presa canario se ha ido definiendo el prototipo racial. Ya lo he comentado en otros vídeos. Se ha ido definiendo y al final ya estamos muy de acuerdo los distintos, no porque nos hayamos puesto de acuerdo, sino que muchos criadores, la mayoría de los criadores de perro de presa canario, hemos estado y estamos sacando un prototipo, al menos en la capa, muy uniforme. Muy uniforme. Y el prototipo racial se ven perros que están muy bien. Luego ya, no sé las caderas, algunos de ellos no, pero cuando yo veo que además de la capa blanca por todos lados, ¿no? Y encima una cara aquí sin maseteros estrecha, ¿no? Sean de donde sean, me da lo mismo, los haya criado quien los haya criado. Yo puedo hablar y opinar. Ese, desde mi punto de vista, no es el camino a seguir. No es el perro de presa canario. Y yo advierto a las personas que me quieran oír
y que reflexionen con respecto a lo que yo estoy diciendo, que esos perros de presa, si los compran, tengan en cuenta que no es perro de presa canario. Punto. No hay más. Aquí se han criado también, pero no es el perro de presa canario. Cualquiera puede hacer eso. Cualquiera, cualquier persona. Pueden coger un bulldog americano y le ponen un dogo alemán y lo pueden presentar con todo el cinismo como perro de presa canario. Pueden echar mano de un bulldog inglés de manchas blancas con leonado o atigrado, lo que quiera que sea, le ponen un dogo alemán, o a la inversa. Un bulldog inglés con una dogo alemana o con lo que quiera que sea, lo que quieran. Pues ya le suben el tamaño y ya puede tener las manchas que quieran. Y eso lo presentan como perro de presa canario. Pues eso no es el perro de presa canario. Lo que ha estado haciendo, no sé ahora, Santa Morte creo que se llama en Brasil, que yo ya lo dije en un vídeo. Bueno, esos perros con esos caretos, blanco, luego sin maseteros, no tiene el prototipo, pues eso no se puede. Ahora, yo he seguido ahí en las redes, no sé si esos vídeos, no sé si este señor sigue criando, no lo sé, tampoco me interesa. Pero estaba viendo hoy mismo, a primera hora, estaba viendo un vídeo donde pinché porque aparecía este señor. Y entonces este señor, que no recuerdo cómo se llama, tiene un nombre alemán, me parece, ¿no? Que es pelirrojo y tal. Bueno, pues este señor habla de sus perros como que son los mejores del Brasil. Bueno, pues ¿de dónde queda Eduardo? Eduardo, que hay otro criador que ha estado aquí en mi criadero hace 1 año y pico, 2 años. Bueno, 1 año y medio aproximadamente. Bueno, ¿dónde queda Eduardo? ¿Eduardo es peor criador que este? No. Eduardo tiene más luces que este señor. Eduardo es más inteligente que este señor. Es más ético que este señor. Eduardo me parece que también cría cane corso. Bueno, y yo no es que tenga amistad con Eduardo. Yo con Eduardo he estado aquí un par de horas hablando y yo hablando como honradamente yo pienso y como yo soy. No haciéndome el simpático para venderle. No, el que me quiera comprar un perro a mí me lo compra, el que no, no. Y yo no tengo por qué simular una cosa que no soy. ¿Vale? Bueno, pues este señor, y luego hay una serie de seguidores, ahí en los comentarios, bueno, que al señor de Casa de Amor, Santa Morte, como que es el mejor criador. Pues lo siento mucho. Pero lo que yo le he estado viendo ahí, en los vídeos desde hace tiempo, eso no es el perro de presa canario. Los haya comprado donde los haya comprado. En Canarias, en Portugal, en Madrid, donde sea. Ese prototipo no es. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Que solamente los míos son los que tienen prototipo? Los míos tienen prototipo racial. Pero es que hay más. En Madrid hay más perros con el prototipo racial del perro de presa canario. Y en otros países, y en Estados Unidos, y en Hispanoamérica, hay quien los tiene. Lo que pasa que todo lo que se presenta como perro de presa canario no lo es. Venga de donde venga. Que si compraran una perra o un perro en Gran Canaria o en Tenerife, a fulanito, a paranganito, pero el hecho de que compren en Canarias no significa, no es garantía de que ese perro sea un prototípico perro de presa canario. No lo es. Yo los he visto en Gran Canaria, ahora hace tiempo que no voy, pero yo los he visto allí. Pero mucha gente que yo conozco en Gran Canaria, que iba con Clemente Reyes Santana, y con otros allí en Gran Canaria a ver perros, a fulanito, y yo para encontrar un perro que yo dijera, y eso lo comentaba yo a Clemente Reyes Santana, que era con el que más iba, ¿no? Con eso no van a ningún lado. Y cuando cuando organizaron el primer simposio del perro de presa canario, allí en Gran Canaria, que don Clemente Reyes Santana me pidió por favor que presentara una ponencia, y yo presenté mi ponencia, cría y selección del perro de presa canario. Y de lo que yo trataba era de esto. Bien. Entonces, me decía Clemente Reyes Santana, don Clemente Reyes Santana, porque ya es un señor, no es un muchachito, y es un hombre muy serio, y muy cabal, y muy inteligente, y él sabe de perros de presa. Y yo le decía a él, que don Clemente me decía, es que no hay. Digo, bueno, pues de lo que hay sacar algo. Y si no, buscar por donde quiera que sea. Es que no hay. Y yo era consciente de que no, pero yo no lo iba a desanimar. Porque claro, yo vi allí perros, allí estaba Oso de Irema Curtó,
y había un par de perros más que tenían origen de Irema Curtó, cruzado allí en Gran Canaria, alguno negro de la línea mía de Caso, bien, unos mejores y otros peores, y luego a la hora de la verdad, no porque sea negro, si no reúne el prototipo racial por el hecho de que tenga la capa negra, no hay por qué utilizarlo. No hay por qué utilizarlo. El perro de capa bardina, de capa negra, capa arena, capa leonada, tiene que ser un perro lo más completo posible. Prototípico, funcional, sano. Funcional es que sirva. Oso de Irema Curtó servía. Y yo, cuando veo un perro que sirve, sea de mi criadero o no sea, de quien quiera que sea, y que esté dentro del prototipo racial y que funciona, yo me quito el sombrero. Ya puede ser de mi peor enemigo. Yo valoro al perro. Y si el perro es bueno, yo digo, este perro es un buen perro. Y utilícenlo en la reproducción. Pero es que muchas veces ese perro pierde de cubrir perras porque no son amigos, no simpatizan unos con los otros y ahí queda la cosa, ¿no? Entonces, claro, va pasando el tiempo y no hay perros de calidad. Claro, yo me atrevo a decir que en este momento, en Gran Canaria, perros, desde mi punto de vista, buenos para utilizar en la reproducción, un 20%, como mucho, un 20%. Del resto yo no utilizaría ninguno. Ahora, hay que buscar los que sirven. Pero es que en otras razas, buenos son minoría. No es con respecto al perro de presa canario. Hablemos de molosos, bull mastiff, lo mismo, minoría. Minoría. En cane corso, que yo lo he mencionado con mucha frecuencia porque arranca a la misma época, a las mismas fechas que el perro de presa canario. Minoría. No porque tenga el prototipo más o menos la capa que han ido imponiendo, porque cada vez se va distanciando más de las capas de hace unas décadas, ¿no? Bien, pues minoría. Todo lo que se cría y se vende no sirve. Y perros que uno ha criado y ha dejado para la reproducción luego no sirven, no se utilicen. Es que no tengo otro. Lo buscas y si no, no críes. Porque estar reproduciendo perros que no sirven, que no dan la talla, pues entonces mal andamos. Muy mal andamos. Entonces, aquí entra en juego la conciencia del individuo. Y la conciencia. Y yo no voy a hacer esto, no voy a cubrir con esto porque no es ético. Es un problema de conciencia. Y luego está de consciencia, de consciente, ¿no? Y esto hacía una definición filosófica hace poco un joven inteligentísimo, cultísimo, que yo lo he descubierto hace poco, ¿no? Que algún día hablaré de él y lo presentaré dentro de poco. Bueno, pues este señor hace la diferenciación porque le pregunta, el que hace el podcast, ¿cuál es la diferencia entre conciencia y consciencia? Consciencia es de consciente. Yo soy consciente de que eso no es así, sino allá. Y conciencia es aquella cosa que yo tengo en mi interior, que es de tipo espiritual, que me hace aceptar una cosa o no, porque no es ética, o sí es ética. Y eso es muy importante. Entonces el criador tiene que tener conciencia y ser consciente de lo que está haciendo, del material genético que está trabajando y de lo que debe utilizar para la reproducción y lo que no se debe utilizar nunca. Nunca. Ahora, esos criadores que lo que quieren, que es lo que me decía mi hijo, que eso lo conozco yo, bueno, muchísimo más que mi hijo porque llevo muchísimos años criando, desde 1976. Ha llovido mucho desde entonces. He criado muchas camadas y de distintas razas, ¿vale? Pero especialmente de perro de presa canario, de perro de ganado majorero y de pastor alemán de líneas de trabajo. Bueno, conozco eso muy bien, pero es que yo conozco muchas otras razas porque me muevo en el mundo canino. Las he estudiado, he adiestrado muchos tipos de perros, sé los comportamientos. ¿Qué diferencia hay? Enorme. Entre unos ejemplares y otros de la misma raza.
Y a veces lo de raza hay que cogerlo con pinzas. Porque ahora mismo, hablar del cane corso como raza, bueno, sí, pero, con un pero. Mastín napolitano, sí, pero, con un pero. Perro de presa canario, lo mismo. Dice, no, porque el perro de presa canario, lo he hablado en un vídeo anterior y en otros anteriores, el perro de presa canario, cuidadito, el perro de presa canario no se fabrica en serie. Ninguna raza se cría en serie. Y eso los criadores y adiestradores, y siempre digo que el criador adiestrador, ese está mucho más capacitado si obra de forma recta, con una ética, consciente de lo que está haciendo. Bueno, pues ese va a criar muchísimo mejor, mejores productos que el que no tiene esas cualidades, esos conocimientos y esos comportamientos de ética. Y está la consciencia y la conciencia. Entonces, dice, tiene un cargo de conciencia, no de consciencia, tiene un cargo, se siente culpable de haber hecho algo mal, ¿no? Haber traicionado, haber mentido, eso tiene que ver con la conciencia. Pero la conciencia es fundamental a la hora de nosotros desenvolvernos en cualquier actividad humana. Si no hay conciencia, mal asunto, va perdida la persona, hombre o mujer, adolescente, niño o niña. Entonces, esto es lo que estábamos hablando Manuel y yo, y lo hablamos constantemente, y yo lo hablo con amigos que me visitan y tal. Bien, ahora vamos a cambiar de tercio. Como se dice en términos taurinos, España es un país taurino por excelencia. Yo no soy aficionado a los toros, pero he visto muchas ganaderías de toros bravos y he visto rejoneo, pero por los caballos. Para los que no lo sepan, rejoneo es el toreo a caballo. Un toro bravo con un caballo y un hombre montado al estilo medieval. El toreo empezó siendo en el medievo montado a caballo. César venía desde Roma hasta España, que en aquella época no era España, pues Iberia, pues a lancear con la lanza toros bravos. Y ahí se veía lo que era el hombre, ¿no? El guerrero, el que tenía coraje. Y esos eran los emperadores y reyes que iban a la batalla en cabeza, y si morían, morían. Hoy en día son reyes por herencia, reinas por herencia, no han ido a ningún lado. Esos reyes no sirven. No sirven en España en ningún sitio. Son parásitos. Ahora, si a mí me demuestra o le demuestran al pueblo de que son reyes de verdad, no porque tengan que ir a lancear toros, sino que ellos actúan como reyes, pero resulta que no, que están totalmente condicionados y mediatizados por el ministro, el otro de un partido, del otro partido, y está la Constitución y ellos no pueden decidir nada. Y encima son tan hipocondríacos, son tan poca cosa, que no son capaces de dar un puñetazo en la mesa y decir, no, esto no se puede hacer. Y esto no está en la Constitución. Y esto es traicionar a nuestra patria. Esto es traicionar a nuestro país. ¿Qué significa eso? A nuestra gente. Sean originarios de donde quiera que sean. Da lo mismo. Todo el que vive en España, trabaja en España, labora en España, se reproduce en España, habla español, ese es español. Tenga el color de piel que tenga. Eso es cuestión climatológica, alimenticia, de evolución humana en unas partes o en otras de la esfera terrestre. No es que cada capa, cada color haya venido de un planeta distinto. Que eso todavía, a lo mejor vienen un día y nos dicen, no, la raza negra viene de un planeta tal. Y la raza amarilla viene de otro planeta. Pero no, parece ser que no es por ahí los tiros. Así que lo que estoy diciendo es fundamental comprenderlo. Porque si no, los ciudadanos nos convertimos en ceros a la izquierda, en afeminados, dominados por el feminismo. Las mujeres condicionadas por los feministas, por las feministas, por la filosofía woke y toda esta chusma de gente que aparece que va en decadencia, pero
Menudos problemas tenemos los humanos y sobre todo los jóvenes que quieren casarse con jóvenes. No hay jóvenes y jóvenes, hombres o mujeres. Pues menudo problema con lo que le han metido a muchas mujeres, por no decir a casi todas jóvenes, lo que les han metido en la cabeza, mi cuerpo es mi cuerpo y yo hago lo que tal, que ya lo he dicho en algún vídeo, ¿no? Y hay que cocinar, tú y yo, y tenemos que atender la vajilla tú y yo, y como me decía a mí un joven ayer, aquí, dice, yo atiendo a 3 empresas al mismo tiempo, 3 empresas, me levanto temprano de noche, me arreglo enseguida una empresa, después otra, y luego resulta que llego a mi casa, todo está por hacer, todo está desordenado. No hay nada limpio. Un niño de 1 año no se ha cocinado, durmiendo hasta la 1 de mediodía, de la tarde. Pues todo eso es producto de esto que se ha ido imponiendo para destruir las sociedades. Las sociedades se empiezan a destruir destruyendo las familias. Y las familias son eso, la relación entre hombre, mujer, hijos. Y entonces la verdad es que es un verdadero problema. Un verdadero problema. Y entonces eso le afecta hoy en día en Occidente, muchísimo más que los otros países que tanto critica mucha gente, ¿no? Y así nos luce el pelo. Bueno, otro tema, pero relacionado con los perros. Hoy me ha visitado un señor, tiene ahora 60 años, y yo lo conozco desde los 18 años. Él no ha pertenecido a ningún club, ni a nada de oficialidad, nada que ver con eso. Pero siempre ha sido muy perrero, desde que lo conocí. Y hoy hemos estado hablando largo y tendido. Me iba a sentar, ya estaba sentado para hacer un vídeo, y me llama, porque habíamos quedado que él me llamaba antes de venir, pero resulta que me llama y dice, estoy en la puerta. En la finca tenemos una puerta automática, y digo, pero si tú me dijiste que me ibas a llamar por teléfono. Dice, sí, pero que no, bueno, vino para acá. Entonces, nada, estuve enseñándole, llevábamos unos años que no nos veíamos, y le estuve enseñando todas las novedades, que no son pocas, para una empresa como la nuestra, y estuvo viendo el Hotel Canino, que lo hemos inaugurado hace poco, faltan cosas, los parques, por ejemplo, ya tengo el presupuesto, que lo he dicho en algún vídeo, y en fin, faltan detalles, pero ya el Hotel Canino está lleno, ahora mismo está, como se suele decir en América hispana, full, está full, no cabe un alfiler más. Bueno, y hemos estado hablando de aquellos años en los que no había perros de presa. Él desde muy jovencito ya estaba metido en esto de los perros, ¿no? De lo que había en aquella época. Y hablábamos de eso. Dice, ¿usted se acordará? Digo, claro que me voy a acordar. Como que yo los primeros 2 perros, macho y hembra, Piba y Bobby, pues vinieron a parar a mis manos, una por regalo que la tenían debajo de una caja de madera con una piedra encima para que se muriera porque no le interesaba a nadie, porque en aquella época no le interesaban los perros de presa a nadie, y el Bobby que lo compré por 6.000 pesetas, que lo he relatado en vídeos anteriores y está también en el libro de ahora y en el libro anterior. Yo cuento toda mi trayectoria y todo lo que se pueda contar, porque podría haber contado más cosas, pero no las he querido contar, porque tampoco vienen a cuento, relacionadas con los perros. Pero en esencia está todo ahí. Bien, entonces él se acuerda de que no había perros, de que se movía por ahí, lo que había era un perro cruzado de una cosa con otra, un dogo alemán, y le metían a una perra dogo alemán, pero ya eso pasada las pechadas de los años mediados de los 50, porque él no había nacido tampoco. Yo nací en el 45, ¿no? Y él no había nacido. Si tiene ahora 60 años, pues imagínense ustedes, ¿no? Y el padre no era hombre de perros, porque yo conocí al padre, murió hace muchos años, ¿no? Era un hombre del campo, de las vacas, de la agricultura, y todo eso, y ya está, punto. Entonces, hablando de esos perros y que estuvo buscando en aquella época, y entonces me mencionó, dice, ¿usted se acuerda? Porque yo tuve amistad con el señor Manuel Bettencourt. Digo, no, es Manuel Martín Bettencourt, el segundo apellido es Bettencourt. Bien,
Digo, ¿cómo que sí lo conocí? Digo, claro que lo conocí. Como que el primer perro que tuvo se lo vendió en 25.000 pesetas o por 25.000 pesetas el perro llamado, que él le puso de nombre Mahan, que era hermano de Benearo, que por 60.000 pesetas, adulto, 2 años y pico, se lo vendió a don Juan Fuentes Tavares. Y murió de viejo el perro y siempre dicen que ese es el mejor perro que han tenido. Y ellos han tenido siempre muchos perros, unos cuantos. Y perros de ganado majorero han tenido y tienen. Yo tengo una perra regalada por él, que ya la he mencionado. Bien, entonces, él se acuerda de Benearo, era muy joven, de cuando yo vivía en Tamaimo. Yo no lo conocía cuando yo estaba en Tamaimo, lo vine a conocer aquí, en esta finca. Ya montado yo al criadero en su primera fase. Bien, entonces dice que él hubo un tiempo que iba una vez en semana a comer a casa de Manuel Martín Bettencourt, por la cuestión de los perros. Y llegado un momento, me hablaba de los cruces, de que estaba Mahan y estaban no sé cuantos, y un perro que es hijo de Dogo de Burdeos, porque ya lo he mencionado en algunos de mis vídeos, de que Manuel Martín Bettencourt compró un macho y una hembra de Dogo de Burdeos, caoba. Entonces, y no me voy a extenderme más en eso, cómo los consiguió, porque ya lo he hecho los vídeos, es que está interesado que vea los vídeos. Entonces, no recuerdo el nombre del perro, un perro leonado que canta mucho, el Dogo de Burdeos. No sacó la cara del Dogo de Burdeos, pero sí la capa y tal, y daba esos productos, ¿no? Bueno, de color caoba, tirando a caoba. Entonces, llegado un momento, dice que no sé qué le propuso relacionado con los perros, él no coincidía mucho, dice, yo no entré al capote de lo que él me planteaba, no sé de lo que se trataba, dice, desde entonces ya se rompió nuestra amistad, nuestra relación, ¿no? Ya nunca más tuvieron que ver el uno con el otro. Bueno, pero es que este señor era así. Y entonces, hablando de los perros de presa, que hoy en día saben mucho de perros en Estados Unidos, en Hispanoamérica, fue un bluff, ¿no? Un estallido, porque logramos, mediante cada cual por su lado, nosotros como criadores y vía internet, antes por las revistas, luego los otros clubs, y bueno, fue un boom, ¿no? Y entonces pues empezaron a venir de fuera a comprar perros y se empezaron a criar fuera y en Estados Unidos y en Canadá y en toda Hispanoamérica, y de ahí están sacando perros que después presentan como razas autóctonas con otros cruces que han hecho ellos, por ejemplo en Uruguay y en otros países de por ahí, ¿no? Y otros los presentan como perros de presa canario, pero que le han metido otras cosas. Le han metido a ellos por su cuenta, con eso, como he dicho tantísimas veces, con eso por ese argumento de que es un producto de cruces el perro de presa canario, pues vamos a hacer cruces, y eso no ha terminado, y sacamos nuestro perro de presa canario. Bueno, eso no es el perro de presa canario, muchísimo. Y entonces por eso vemos esos perros, que yo se lo comentaba a este señor, y él es muy consciente de esta historia, pues yo qué sé, perros de 60 kilos, 70 kilos. Él tuvo perros muy grandes, pero claro, él reconoce que él nunca estuvo metido en la oficialidad, nunca perteneció a ningún club. Él iba por libre, pero era muy aficionado, era muy perrero. Y ahora nada, tiene una perrita que se recogió por un lado y luego otra perrilla, lo que aquí en Canarias se llama, al menos en Tenerife, una satita, una perrita pequeña, de pelo duro, con las orejitas así, y me acordé yo cuando la vi y dije, mira, un cancha, un perro de los aborígenes de Tenerife o de Gran Canaria, que no lo es, pero bueno, me acordé yo de eso, ¿no? Un perrito de un palmo en alto, muy simpático, una perrita. Y entonces, bueno, pues él tuvo perros de Gran Canaria, producto de cruces en primera generación de mastín napolitano, de mastines napolitanos que no eran estos. No eran estos mastines napolitanos de nuestros días, que la gente se ha ido, la retina mental de las personas se han ido acostumbrado a ver. No, no eran así. Esos perros venían de los primeros perros que llegaron a Gran Canaria de Italia. Que él no sabía tampoco de nada de todo eso. Sí sabía que venían de mastín napolitano. Bien, y él se trajo uno y después me parece que trajo otro. Y yo le vi aquí uno que era enorme, pero no tenía esa pinta
del mastín napolitano que se ha estado sacando, ¿no? Pero claro, estoy hablando de hace 40 años atrás. Entonces ese perro era un perro tipo presa, que yo le he venido llamando, ¿no? No un perro de presa canario. No, canario ya es cuando tienes un patrón racial, tú te ajustas a ese patrón racial, unas características muy concretas, muy fijadas, o lo más fijadas posible. Ese es el perro de presa canario. Lo demás, pues, que es lo que él tenía, que lo que hemos estado hablando, pero es que él nunca se preocupó del estándar o del patrón racial ni nada de todo eso. Y él tenía un perro que la primera vez que lo vi, aquello parecía un burro. El perro pesaría 70 kilos bien, ¿eh? Pero compacto, fuerte. Ahora, no era el perro de presa canario. Aquello era un perro enorme, ¿eh? Y luego otra vez tenía otro que yo se lo compré y luego se me murió porque no pude sacar cría con él porque él tenía muchas garrapatitas. Donde lo tenía él era muy abandonado con los perros y eso. Y los tenía ahí en el monte, cerca de Santa Cruz, ¿no? Aquí en la parte de... ¿Cómo se llama eso? Del Valle Colino. Los que son de aquí saben dónde es el Valle Colino. Ahí cerquita de donde está la Sociedad Protectora de Animales, de perros, de recogida de perros y tal, ¿no? De perros que han abandonado por ahí. Pertenece la asociación esta canina, pertenece ese refugio de perros a 3 ayuntamientos. La Esperanza, o sea, el municipio de Rosario, que La Esperanza es la población más importante, La Laguna y, si no estoy equivocado, Santa Cruz. Costó 400 millones de pesetas de la época, hace unos cuantos años. Eso era mucho dinero. Y yo he dicho más de una vez, ¿cuánto se embolsarían los políticos de ese dinero? Porque vamos, yo aquí tengo mucha más infraestructura y lo he hecho con el tiempo, pero esto no ha costado 400.000. ¿Que vale muchísimo más? Sí, pero no ha costado. Pero claro, allí entran los arquitectos, entran los aparejadores, entran los peones, los materiales y luego lo que se sale por otro lado y al bolsillo de quien quiera que sea. Y como no digo a fulanito y paranganito porque no sé qué los que estaban, los ayuntamientos, de 3, y no sé en qué se fueron 400 millones de pesetas, pero bueno. 1 millón de pesetas en nuestros días son 6.000 euros, hagan cuentas. Pero eso se hizo hace ya como 30 años. Sí, por ahí, 30 años. Poco más o menos. Entonces, eso que yo digo de perros que salen fuera, aquí se han criado también. Y se siguen criando entre los que los criaban, pero él no tenía conciencia de raza. No se lo había propuesto, no había barajado esas ideas, como yo me propuse crear raza, y los del club empezaron por influencia de los escritos de Manuel Curto, de un servidor, porque antes esos conceptos no existían. Luego todo eso fue influyendo en las mentes de las personas, tanto aquí, menos en Gran Canaria, pero también, y luego ya cuando se fundan los clubs, al cabo del tiempo la cosa va evolucionando y ya se empieza a plantear el concepto de raza. Bien. Y luego, pues eso, el patrón racial basado en aquel proyecto de patrón racial de hace muchos años, ¿no? Tantos como 40 y pico de años. Bien, entonces, cuando yo arremeto contra esas personas que presentan en México y en otros sitios, en televisión o en canales privados, esos perros que yo digo, eso no es el perro de presa canario, eso se da aquí también. Eso se da aquí. Claro, vienen de fuera sin saber y compran. Y claro, y a lo mejor lo pueden comprar mucho más barato. A lo mejor pueden comprar un cachorro de esos a un señor que saca una camada de 7 u 8, le dan, yo que sé, 500, 600 euros o 800 euros por un cachorro, o por 2, y se los llevan para Estados Unidos, donde quiera que sea, y están felices y contentos, como que han hecho un gran negocio. No, usted ha comprado un perro tipo presa, que no es el perro de presa canario. Por ejemplo, un podenco ibicenco es una raza fijada perfectamente, ¿no? Bien. Entonces llega un extranjero y llega y compra un producto de cruce de podenco ibicenco con cualquier otra cosa y se llevan al extranjero, a Alemania, a Suecia, donde quiera sea. Es una hipótesis, ¿eh? Un perro de esos y se quedan tan felices. Esto es el podenco ibicenco y empiezan a presentarlo en sociedad, en canales de televisión, como que es un podenco ibicenco.
¿no? Y resulta que no. Y luego un señor que no tiene nada que ver con eso coge y denuncia. Dice, no, no, señores. Y eso es en beneficio del podenco ibicenco de pura raza, lo que yo estoy planteando. Dicen, no, señores, no, eso no es un podenco ibicenco. Los podencos ibicencos son estos. Ese no es un podenco ibicenco. Entonces, claro, los demás, si tienen mucho cinismo, pues se empeñarán en que son sus perros o su perro es igual de podenco ibicenco que aquellos. Pero claro, no se sostiene. Lo mismo pasa con otras razas. Ahora mismo cruzan, como ya he puesto como ejemplo, un dogo de Burdeos. Ya no voy a hablar del dogo argentino o del canecos. Un dogo de Burdeos, que es producto de cruces también, de hace muchos años, pero producto de cruces. Bien, con una rama antigua, pero que no sabemos cuánto de antigua, ¿no? Entonces cogen un perro de estos dogo de Burdeos, le meten un dogo alemán o el perro que ustedes quieran, da lo mismo. Y ustedes lo presentan como perro de presa, perdón, como dogo de Burdeos, y venden los cachorros como dogo de Burdeos y los presentan en sociedad como dogo de Burdeos y aparecen en un canal de televisión o en un podcast presentando el perrito o lo que quiera que sea. Entonces, claro, esa picaresca, esa falta de escrúpulos, esa falta de ética se da mucho hoy entre personas que se revisten, ¿no?, de autoridad. Y se presentan con unos perros ahí que dicen, eso es el perro de presa canario, y están hablando de esos perros con un profundo conocimiento, entre comillas lo de profundo y conocimiento, y a vender cachorros. Claro, ¿eso tiene futuro? Pregunto yo. Pues desde mi punto de vista no. Desde mi punto de vista no. Que se venderán perros y que la gente los comprará a buenos precios y incluso los exportan de Estados Unidos a Guatemala, de Estados Unidos a no sé qué otro país, o de México a Estados Unidos, o a Colombia, que está al lado, ¿no? O Venezuela, que está un poquito más arriba. Bueno, pues muy bien. Y venden los perros y eso se va divulgando, se va extendiendo, perro de presa canario. Y como hice yo en el último, penúltimo, hago un paréntesis. Estoy hablando de perros, señores. A esas personas que dicen, habla de perros. Bueno, estoy hablando de perros. Esto que estoy planteando yo es muy serio. Muy serio. Es en defensa del perro de presa canario. No solamente de mi perro de presa canario. No, mis perros de presa forman parte de un grupo de perros de distintas familias que cuenta mucho. Y muchos ejemplares de Irema Curto están en el mundo. Y yo me atrevo a decir que es el mayor número de perros de una línea, con diferencia, que están por el mundo. Mucha otra gente ha vendido, pero no el número de ejemplares que nosotros vendimos y vendemos. Entonces, todo esto que yo planteo es en defensa y que cale en las mentes de las personas. Y aquellas personas que tienen ese tipo de perros que llaman perros de presa canario, si no les gusta lo que yo planteo, que le echen azúcar. Que cambien, que utilicen otro tipo de perro. No que me los compren a mí, que los busquen, que se aseguren de que eso que ustedes o que esas personas están comprando son perros de presa canario. No como el perro negro, este que está aquí, a ver, un momentito que lo saco a colación otra vez. Lo he visto antes por aquí. Aquí lo tienen. Este perro, que tanto estuvo en las redes por todos lados y vendieron todo lo que pudieron y más, pues esto no era un perro de presa canario, señores, no lo era. Y en cambio ahí estaban con el perro para arriba y cuánta gente estaba entusiasmada en los vídeos que se veía el perro y abriéndolos la boca con los dientes y allí, y bueno, pues ese no es el perro de presa canario, lo siento mucho. Y cruzar, por ejemplo, un perro una mastina napolitana con un perro de Irema Curto, pues será un Bandok. O no será un perro de presa canario, será un mestizo, más que un Bandok será, porque Bandok es de un American Pitbull macho con una mastina inglesa o con una mastina napolitana.
con un perro de presa canario no sería Van Dog. No se le puede llamar Van Dog porque eso tiene su raíz, la denominación Van Dog. Pero le pueden llamar un mestizo de. Lo que pasa es que, como he dicho tantas veces, si los venden como mestizos de con, no los van a vender. No se los van a comprar. A no ser que los vendan por muy poquito dinero y entonces pues, la gente los compra. Y dice, me gusta el perro, ¿cuánto vale? $300. Por un ejemplo, en euros, pues 300 euros o 400. Le gusta el perro, se lo llevan, eso termina. Pero eso no es el perro de presa canario. Y atentos, las personas que quieren criar perros de presa canario, que yo he estado viendo ahí, que hablan como profesionales de la cría de perro de presa canario, eso lo tienen que desechar. Tienen que comprar perro de presa canario. Esos belfos, esa expresión, esos ojos, esa frente, ese stop, la cabeza convexa, la forma de mirar, que es lo que le da la expresión, ¿no? Pero eso va en el conjunto, cuando se planta el perro, cuando mira a un lado, cuando mira al otro, cuando trota, cuando camina. Pues eso el perro de presa canario es muy, muy característico. Lo mismo que el dogo argentino tiene su impronta, su forma de moverse. Y el que lo ve, que tenga un mínimo de conocimientos y que sepa lo que es un dogo canario, porque ha visto muchos dogo argentino, porque ha visto unos cuantos, no tiene por qué haberlos visto en vivo. Los puede haber visto en fotografías, los puede ver en vídeos, porque verlos en vídeos, si lo tiene un mínimo de conocimientos, ya eso se le queda y dice, eso es un dogo argentino. Esto es ¿cómo se llama? No me acuerdo, lo he mencionado antes. Bueno, cualquier raza. Lo ve y dice, esto es un dálmata, esto es un doberman. Bien, pero para eso hay que tener el concepto. Ese prototipo, tenerlo en la mente. Porque uno ve por los ojos, mejor dicho, con la mente a través de los ojos. Pues con respecto al perro de presa canario, señores criadores que tienen ese tipo de perros, es lo mismo. Es lo mismo. Cualquier persona que se quiera dedicar a la cría tiene que centrarse bien en el perro de presa canario. No hacer lo que ha hecho el señor de Santa Morte y otros criadores, que yo no me vienen a la mente los nombres, y ya les he dicho que tengo problemilla con la garganta desde muchacho. No grave, pero bueno. Entonces, crían con un tipo de perro, lo han comprado, se lo han vendido sin conocimientos, los han comprado, pero claro, como han hecho un desembolso, entonces se autoconvencen, pero saben que no están en lo cierto. Entonces vender el producto de esos perros y los muestran ahí, y los que van allí los escuchan a esos criadores, escuchan sus vídeos, que tienen muchos seguidores, muchos comentarios, y algunos compran. Bueno, pues que sepan que eso no es el perro de presa canario, no porque lo diga Manuel Curtó, no. Es que hay muchos documentos fotográficos, hay muchas fotografías. En internet se pueden ver, cantidad, en manos de criadores profesionales serios, competentes, y que saben diferenciar lo que es un perro de presa canario de lo que no. Porque yo aquí, en el vídeo anterior, he puesto una fotografía de unos perros, que la tengo aquí, que no sé si se verá bien o no será bien, en el vídeo anterior. Lo que está echado abajo, esa perra da el tipo, la forma de la cabeza, la mirada, los maseteros, todo. No la vemos de cuerpo entero, no la podemos mover, no la vemos mover, tampoco los otros dos. Pero los otros dos, uno aunque tenga el bozal puesto, el de aquí, esos perros con esos belfos, esa cara, la capa sí, pero el resto no. Y un perro no es una capa solo, porque podrían ser leonados, color arena, negros, pero no nos confundamos con la capa, porque la capa tiene la capa igual que un perro de presa canario, o muy similar, igual,
Pero luego lo que es la cabeza, lo que define a una raza, un pointer inglés es un pointer inglés. Más grande, menos grande, será de Australia, será de Canadá, será de Italia, será de España, porque se crían mucho ese perro para perdices y codornices, para ese tipo de aves, ¿no? Pero no hay duda de que el pointer es un pointer y el setter gordon es un setter gordon. Y vamos a hablar de otras razas. Un cocker inglés es un cocker inglés. El dogo de Burdeos, que antes no me venía a la mente. Un dogo de Burdeos hoy, de lo que hoy se cría, cuidado. No del de hace un siglo, porque ya haremos un vídeo sobre eso, que yo ya hice un medio vídeo sobre eso, ¿no? Aportando fotografías del siglo XIX. Y lo que yo explico, cómo se le metió otras razas para sacar lo que hoy conocemos como dogo de Burdeos. ¿Vale? Pero ese dogo de Burdeos, que tampoco hay uniformidad, hay diferencias, ¿no? Y en un libro que yo mostré aquí hay diferencias entre unos ejemplares y otros, ¿no? Muchas diferencias. Pero bueno, si tomamos un dogo de Burdeos de esos y le ponemos un perro de presa canario, estaremos de acuerdo en que eso no, el producto no es un perro de presa canario, ni es un dogo de Burdeos, es un mestizo de presa canario con dogo de Burdeos. Otra cosa, un perro de caza, como se le ha llamado siempre aquí, un podenco canario, lo cruzamos con un podenco ibicenco y el resultado no es un podenco ibicenco ni es un podenco canario, es un mestizo al 50%. He puesto el ejemplo también. Una yegua española, le ponemos un caballo árabe de pura raza, que son de pura raza, porque llevan muchísimas generaciones con el libro cerrado. Ahí no se admite potros dentro del libro de orígenes del caballo árabe si no es de padre y madre árabes. Y lo mismo pasa con los caballos españoles. No es posible, porque hay que hacer el hemotipo, viene el veterinario, controla, la cría tiene que estar junto con la madre, antes de destetarlo hay que tramitar los papeles, y entonces todo un proceso que garantiza de que ese animalito es hijo del padre y la madre que constarán en los papeles. Bien, pero con respecto y se le llama hispano-árabes. Se inscribe en un libro distinto, como raza hispano-árabe. Puede ser al 50, puede ser el 75% de español o 75% de árabe, el porcentaje no importa. Pero desde que tenga algo de árabe, un producto tenga algo de árabe, ya se puede inscribir, pero no como caballo árabe ni como caballo español. Bueno, pues yo soy de la opinión de que el perro de presa canario, que no se ajusta al estándar de la raza, al patrón racial de la raza, eso no es un perro de presa canario. Ya puede tener los cruces que quieran, ya pueden hacer lo que quieran. Que no, mira, que tenemos, el padre tiene papeles, ¿vale? Y la madre también, ¿vale? ¿Y quién ha controlado las condiciones? ¿Y quién ha controlado los nacimientos? Y aun suponiendo que han controlado las condiciones y los nacimientos, los productos, una vez que nacen, tiene que ser como con el boxer y otras razas. El que, debido a un salto atávico atrás, sale con un perro de presa canario con la capa blanca, eso no se puede considerar perro de presa canario. Que tienen manchas por los dorsos, por aquí, son caretas, eso no es perro de presa canario. Ya estamos en un momento de la raza mucho más evolucionada que hace 50 años, o 40 años, o 30 años. Entonces, se han ido fijando unas características, unos prototipos, que todo perro al margen de la raza, de la capa, el perro que no tenga, mejor dicho, el perro que tenga un stop, el salto frontal, cráneo, caño nasal, ese ya no es un perro de presa canario. Dice, no, que los padres, vale, pero no se ajusta al patrón racial.
Maseteros bien desarrollados. Bueno, pues esos perros, esas fotografías que yo tengo aquí en el móvil, se ve que no tienen maseteros desarrollados, no tienen. Y tienen todos los belfos colgando, arrugas en la cara, el tipo de nariz, el caño nasal poco ancho, debería tenerlo más ancho, más limpio, de todo. Y la perra que está abajo, que me parece que es perra, ya lo digo, esta perra que usted la tienen ahí, esta perra sí, pero esos perros no, no, para nada. Pero es que perros de fuera del patrón racial los tienen personas que se consideran criadores. En Estados Unidos es donde más hay. Porque claro, Estados Unidos tiene una economía que no tiene Colombia, por ejemplo, o que tiene Venezuela, o que tiene Perú, o que tiene Brasil, o que tiene cualquier país. Y bueno, en Brasil hay gente millonaria, pero la mayoría no son millonarios, ¿eh? Entonces, donde más se cría es en Estados Unidos, en todas las razas. Vamos, me parece a mí que en todas las razas. Entonces, claro, tienen más facilidad económica para comprar. Y compran, y entonces, pues, se ponen a criar, y ya ahí, desde que los perros ya son suyos, y que han crecido, y hay que aparearlos, entonces ya eso se autoconvencen de que eso es un perro de presa canario, como marca la ley, ¿no? Y resulta ser que no es así. No es así, y seguirán criando, pero eso es irnos alejando. Yo no me voy a alejar, pero estas personas van produciendo un tipo de perro de presa canario que no se ajusta al patrón racial. Y eso les va a pasar factura. ¿Por qué les va a pasar factura? Porque a medida que el perro presa canario se va introduciendo en la sociedad occidental sobre todo, pero también en la oriental, ¿no? Pues predominará el típico, porque ya mucha gente los cría y son muy conscientes de que ese sí es y aquel no es. Por más que el señor de Casa de Santa Morte se empeñe en que esos perros son, al margen de este negro que aparece ahí, y cuidado que no lo digo de forma despectiva en absoluto, el vídeo que yo estuve viendo ayer, y si alguno tiene alguna duda y no tal, y yo para el próximo vídeo, si me lo pone en el comentario, y yo busco aquí en el móvil, a ver, y lo pongo, para que lo vean, que esos perros no son presas canarios. Para nada. Lo siento mucho por esta persona. ¿Que yo le puedo perjudicar? No. Él es el que se perjudica. Porque está criando como si de una raza se tratara selecta, de calidad, prototípica, lo que no lo es. Entonces, él tiene que esperar, tiene que comprender que haya personas, Manuel Curto o no Manuel Curto, otras personas que digan, eso no es el perro de presa canario. Bueno, pues esto, lo importante es ser valientes y divulgarlo. Eso no es el perro de presa canario. Así como ha habido un señor que hizo un comentario en la parte de comentarios de un vídeo sobre cane corso de Perú. Yo desde que lo vi, pero llamé a mi hijo, me parece que al día siguiente, para que viniera, porque él estaba a veces muy ocupado y no lo quiero molestar. Bueno, vino y lo vio. Y entonces empezó a buscar, y dice, no, porque en Facebook no sé qué. Entonces me empieza a mostrar, y yo no sé ni acceder, porque no me he preocupado, porque si no lo aprendo. Bien. Y entonces me dice, mira papá, aquí dice esto, y aquí dice lo otro, mira, y aquí tal, y aquí cual. Bueno, pues esos perros ya le han dicho en el apartado comentarios de que eso pues son cruces de presa canario. Otro dice que eso es más bien presa canario porque él tiene un presa canario y que es muy similar, y así varios comentarios. Y otros que no han puesto comentarios, pero que solo verán. Bueno, pues eso le perjudica a ese señor que cría ese tipo de perros, porque él ahí ha metido la pata. No es que ha metido la pata, sino que él ahí ha metido un perro que no es cane corso. Pero eso no lo ha hecho este señor solo. Lo hacen con frecuencia. Y los venden como cane corso. Otros hacen el cruce
y los venden como perro de presa canario cuando no lo es. Y saben que tiene cruce. Y eso ha pasado aquí también. Le ha metido Bull Mastiff, presa canario. Listo. American Stafford hace años, gente que yo he mencionado, Miguel Vega, que presentó un perro en Galdar, que yo lo estuve juzgando, y aquello tenía un ramalazo de American Stafford. El de Julián Celis, que era la madre y el padre eran hermanos de camada. Los cruzaron y sacaron un perro, que no recuerdo cómo se llamaba, que era impresionante, con unos maseteros, mordían tijera correctamente y una trasera tremenda, de hermano y hermana. Pero aquello no era un perro de presa canario. Daba cante, como se suele decir, no cantaba. Aquello era un producto de cruces en primera y segunda generación de Bull Mastiff. De Bull Mastiff con un perro llamado Rocco, que era de Bull Terrier, que esa fotografía yo la tenía, de ese perro Rocco, que era el padre de la perra marquesa y Rocote. Bueno, pues el padre era Rocco, que era cruce de dogo alemán con Bull Terrier. Y yo tenía una foto de ese perro, que me la pasaron hace muchos años, pero no sé, me desapareció la foto, la perdí, se me traspapeló. Y la madre era una perra Bull Mastiff, de pura raza. De las de Fernando de Lorenzo, el juez, de perros Bull Mastiff traído de Inglaterra. Eso yo lo denuncié en su día. Bueno, pues dio lo mismo, porque se presentaron como perros de presa canario Rocote y Marquesa. Y un hermano que no se parecía, que era mucho más alto y tal. Bueno, yo lo denuncié eso. Antes de la exposición, de la primera, antes del primer registro fue, me parece, sí, antes del primer registro de raza del perro de presa canario, que fue en el parque, el Atlántico, me parece que se llamaba, ¿no? Arriba en Escaleritas, en Gran Canaria. Bueno, pues eso se estuvo haciendo y ese perro fue premiado en el primer registro. Y la perra quedó primera también. ¿Quién los presentó? Antonio Cabezas Albamonte. ¿Quién era Antonio Cabezas Albamonte? Pues el mejor Hattler que ha tenido España. Ya murió este señor. Bueno, pues era el mejor Hattler que había pisado la cinofilia española. Él presentaba al Rocote y presentaba a la Marquesa. Campeón Rocote de raza, clase abierta machos. Campeona Marquesa, clase abierta hembras. Yo solo denuncié y después lo seguí denunciando. Y nada, allí todo el mundo tragó y a Manuel Curtó no lo podían ni ver. A mí es que Julián Celis me quería matar. Una vez vino a pegarse conmigo. Claro, él había sido boxeador amateur, ¿no? Ya tenía 50 años. Y yo no había sido boxeador amateur, pero yo era un buen taekwondo. Y lo he sido siempre. Con mucha facilidad para el taekwondo y muy enérgico y muy pacífico, porque yo en la calle no me he peleado nunca con nadie. Ahora hubiese salido perdiendo, no les quepa la menor duda, en aquellas fechas. Y ahora, bueno, pues este señor, no sé si vive todavía, era mayor que yo. Bueno, estas cosas, esta picaresca, todo esto, yo he creído conveniente denunciarlo desde el principio y sigo en lo mismo, porque eso se está repitiendo constantemente. Porque ustedes analizan lo que estoy diciendo yo. Estos perros que se han presentado allí en México, los comparan con los perros, supuestos perros de presa canario del señor de la casa Santa Morte. Ustedes comparan y dicen, ¿qué tiene que ver uno con el otro? Unos con los otros, ¿qué tienen que ver? Luego comparan con los otros de no sé dónde. Y claro, pues si queremos que tenga futuro la raza, tenemos que ir remando todos en la medida de lo posible, esforzarse en eso. No en sacar mi perro, no, es que el patrón racial está ahí, que lo dice, está bien descrito el perro. Y el que no sea capaz de entenderlo, pues que se dedique a otra cosa. Como suelo decir, que se dediquen al cultivo del champiñón, ¿no? O si no, que críen lebreles de Paraguay, como dije en una ocasión en plan jocoso, ¿no? No existe el labrel del Paraguay.
o no sé cuántos de Marte, dije yo en un artículo. Yo era denunciando todo eso, ¿no? Bien, pues van a una exposición en Madrid y ven perros de presa canario. Y tú dices, vamos a ver, y este, y aquel, y el de más allá. Luego van a Barcelona. Luego se van, yo que sé, a Austria. Yo los veo por internet. Lo veo, que se han presentado. O aquí en las Islas Canarias. Y encima un macho que lo premió, lo dejó primero, Carlos Salas Melero, el año pasado, no, el anterior. La última de FEAGA, que es de, no sé si lo hacen en Tefía todavía o no sé dónde. De ganado, caprino y tal, y maquinaria agrícola. Bueno, pues le dieron el primer premio a una cachorrona de 8 meses que le faltaba un premolario. Eso lo publiqué en un vídeo. Bueno, eso no le gustó nada al propietario. Me parece que ya no cría. Bueno, y el otro no sé de quién sería, un perro adulto que también, primer premio, le faltaba un P4. Pero claro, esta gente están empeñados en justificar la falta de un premolar. Y yo digo que no, señores. Porque uno y después otro y después otro, y luego nos pasa como con el Bull Terrier que se cría en Inglaterra y que procede de Inglaterra. Que yo he visto Bull Terrier de Inglaterra y que proceden de Inglaterra que le falta 3 o 4 premolares, 2 premolares. Carlos Contera Alejandre, por ejemplo, que me decía hace muchos años, no, el perro muerde con los cojones. O sea, con el coraje, ¿no? No con lo que le falta un premolar. No. Aquí yo soy muy de la escuela alemana. Las bocas completas y correctas, punto. No hay otra. Y este es el patrón racial y hay que respetarlo. Y ellos han llegado muy lejos con eso. Y otras razas también, ¿eh? Porque uno ve otras razas que están muy consolidadas, están muy fijadas, y ves uno y ves 1000 y son la misma raza. Bueno, pues yo con mis vídeos y con mis artículos anteriormente y con mi libro, porque los que han comprado mi libro lo han leído y los que compraron el 91 y los que escuchan mis vídeos entienden perfectamente lo que yo planteo. Y eso tiene que calar en la mentalidad de las personas. Y que reconozcan que es así. Porque ustedes comparan un perro de aquí y aquel perro de allá, de Santa Morte, y el otro de Portugal, de no sé quién, y tú dices, vale, usted puede criar lo que usted quiera. Ahí yo no me meto. Ayer mismo estuve viendo, me parece que fue ayer, de Portugal. El de Santa Morte que estaba en un criadero de Portugal, no sé cómo se llama. Espartanos o no sé qué. Bueno, yo no los conozco de nada. Yo los vi por lo que me enseñó Manuel hace unos meses. ¿Vale? Dice, mira, estos son. Vale, muy bien. Y esos tenían perros de uno de Madrid. Vale, muy bien. Que ya yo lo mencioné en un vídeo atrás. Entonces, esos perros que están ahí, yo no digo que para la hora del ataque, que a lo mejor sí, o a lo mejor no lo sé. Un trabajo de ataque bien hecho, ¿sirven o no sirven? Si ellos me demuestran que sirven, pues digo, pues oye, el perro sirve. Tienen cabeza, tienen estructura, tienen cuerpo. ¿Y a usted le gusta ese perro? Pues compre un perro de esos. Pero el que lo cría, el que lo pone a la venta después, que no diga que eso es un perro de presa canario. Eso, llamémosle, entre comillas, un bandog. Lo que algunos llaman bandog, pero que no es el bandog. Porque, repito, bandog es un pitbull con una mastina napolitana. O pitbull con una mastina inglesa. El producto con el porcentaje de sangre que sea más mastín o más pitbull. Da lo mismo. Pero esos son bandog. Lo otro no son bandog. Y eso por ese joven que cría cane corso y que dice que él, sin estándar, sin proyecto racial, él se ha propuesto criar perros por su funcionalidad. Bandog. No, mire, perdone, usted no le llame bandog. Usted le puede llamar con su apellido. Doberman. Doberman es una raza de perros muy conocida en todo el mundo, que la crearon, dicen, 2 hermanos. Bueno, pues ahí el que consta, no sé si 2 hermanos, Doberman, o uno solo, Doberman, un recaudador de impuestos. Vale. Y le llaman Doberman. Está el setter Laverack, está el setter Gordon, que lo he mencionado últimamente, ¿no? Podría existir un perro, por ejemplo, Courtois, que a mí no se me va a ocurrir. Mi mastín canario es un mastín canario.
criado por Manuel Curtó, línea Manuel Curtó, pero es mastín canario. Abarca todas las islas, ¿no? Bien, el perro de presa canario. Perro de presa canario. Eso se lo puso Manuel Curtó. No hay quien me lo pueda discutir. No, porque él se considera el padre de la raza. No. Yo simplemente he dicho que yo escribí el proyecto de patrón racial. El primero. Y que después el Club de Tenerife lo adoptó. Y luego lo amplió, lo que quiera que fuera. Y luego en 2 sesiones de 4 horas lo corregimos, lo matizamos, lo modificamos en ciertos puntos en Gran Canaria. Eso está en el libro del 91, está en este libro nuevo y está en mis vídeos. Y el que no se ha enterado, que se entere. Y en mi libro está todos los datos, todo lo que se puede saber y lo que se debe saber para poder hablar del perro de presa canario. Y ya abandonemos la historia de los perros ingleses, que aquí vinieron los ingleses, que trajeron los ingleses. Ya he planteado suficiente, ya en el libro del 91 y en el libro también y en los vídeos. Hablo de todo eso. Y el que quiera enterarse, pues que vea todos los vídeos, uno detrás de otros. Y si no, pues que se calle la boca, esas personas que se callen la boca y que no estén divulgando una realidad que no existe, que eso es falso, son mentiras que hacen un vídeo y lo ponen en internet y sale por YouTube o por donde quiera que sea. Yo ya digo, me muevo por YouTube. Pues no se le puede llamar así. Y me parece que soy muy explícito, ¿no? Soy muy didáctico, lo explico muy claro, no me meto con subterfugios, palabras rebuscadas, no, hablo muy claro, en castellano. Yo no hablo un dialecto del castellano, yo hablo castellano puro. Pronuncio la C, la Z y la S, son sonidos distintos. Bien, pues yo he procurado desde hace muchísimos años hablar castellano. Y donde se habla realmente el castellano bien, pero mucha más gente, que yo no soy castellano, mi padre sí, pero yo no, pues son los de Castilla. Y procuro hablarlo bien claro. Lo que yo planteo, desde mi punto de vista, perdurará en el tiempo. Y los que se desvían de eso, que aceptan estos perros, uno, y los otros aceptan los otros perros, y todos son presas canario, pero vamos a ver, ¿cómo va a ser todo presa canario? Las razas, porque están haciendo uso de una denominación de raza, perro de presa canario, y se entiende en la modernidad que nosotros vivimos, que es un patrón racial de una raza. Eso es el perro de presa canario. Esto es el pointer, esto es el pastor alemán, esto es el dálmata. Esto es el husky siberiano, esto es el Alaskan malamute, no es otro perro, no, este es el Alaskan malamute, otro será otra cosa. Y no metan un cruce de Alaskan malamute con samoyedo, lo venden como samoyedo o como Alaskan malamute, no, ya no. Pues es a lo que yo voy. Y el que no entienda o el que se defienda lo contrario, pues se engaña, Y yo no estoy equivocado, yo sé que estoy en lo cierto. La verdad no tiene por qué ofender. Y la verdad es esto. Y yo busco estos símiles para hacer comprensible lo que yo planteo. Y lo que yo planteo es en defensa del perro de presa canario. Y cuando yo llegue el momento, cuando yo lo crea oportuno, empiezo a difundir el mastín canario, yo me voy a centrar en el patrón racial y que el prototipo del perro se describa en el estándar de la raza. En eso, negro sobre blanco, lo que se ha escrito, que es descripción de la cabeza, del cuerpo, de todo, ¿no? Esto es el mastín canario. Luego que cojan un mastín canario y le pongan un mastín español o le pongan un lo que quiera que sea y lo vendan como mastín canario, no es mastín canario. El mastín canario es eso. Y punto. El American Stafford en su origen no era American Stafford. El American Stafford con esta denominación antes, décadas atrás, ese perro que después se llamó American Stafford,
Y el American Pitbull era lo mismo todo. Un popurrí de perros que seleccionaban para la pelea. Y para la guarda, pero sobre todo para la pelea. Pues hoy en día el American Stafford es el American Stafford. No es un American Pitbull, porque durante décadas se ha estado seleccionando e inscribiendo en los libros de orígenes ese perro con esa denominación que es distinto. Yo veo un American Pitbull y veo un American Stafford y por supuesto que los distingo, ¿eh? Y no es lo mismo, por ejemplo, un Stafford inglés, Staffordshire Bull Terrier. No es lo mismo que un American Stafford. No los confundamos. Ahora cruzamos un inglés con un americano y luego lo vendemos como inglés o como americano. No. No. Aunque tengan similitudes. Porque entre los perros estos que acabamos de ver aquí y otros que aparecen en las redes y los de Santa Morte y de otras gentes, te los ponen ahí en vivo o en fotos, pero en vivo es mucho mejor porque los ve uno desde distintos ángulos, ¿no? Y lo ven moviéndose y tú dices, bueno, o cualquiera puede decir, pero ¿en qué se parecen? Esto no es una raza. Claro que no. Los cangales sin mestizaje son cangales. ¿Que habrá unos más grandes, más pequeños? Sí. ¿Que en su origen hubo mestizaje con lo que quiera fuera? Pues yo no lo digo, que no. Pero son cangales. Los pastores del Cáucaso son pastores del Cáucaso. Los alabáis son alabáis. Habrá unas diferencias, pero son alabáis. Y se han preocupado de homogeneizar el tipo con el tiempo. Y hay razas de ovejas que son esas ovejas. Y yo conozco mucho la oveja merina, que al parecer la hay mucho en Argentina, que la llevaron de Vascongadas para allá. No sé, bueno, y yo de ovejas no entiendo. Las razas, yo sé que hay varias razas, pero ahí hay ganaderías de ovejas merinas que son ovejas merinas. Y luego hay otras variedades, una la castellana de no sé dónde, la otra no sé qué, y son esas. Y los que saben de ovejas las saben diferenciar. Y cuando hablamos de cabras es lo mismo. No es un revoltijo de cabras diversas y no. La murciano-granadina es la murciano-granadina y la malagueña la malagueña. Y se diferencian, claro que se diferencian. Y la cabra peluda del norte ya hoy en día, como la han homogeneizado cada vez más mediante la selección, es la cabra peluda del norte de Tenerife. Y es una cabra maravillosa. ¿Quién la descubrió? Manuel Curtó. No existía el concepto de raza con la cabra peluda del norte de Tenerife. Don Polo Acosta me comentó a mí, que lo he dicho en algún vídeo, que había unas razas ahí, una raza en Chinamada, en Las Carboneras, en Taborno, en no sé dónde, que él las conocía, ¿no? Él no decía Chinamada, sino Chinamaga. Bueno, pues yo desde todo lo que me hablaba a mí Don Polo Acosta, yo me fui a ver las cabras esas allá, que había que ir por vereditas, no había caminos. Hasta Chinamada había que ir por una vereda por el monte. Luego ya con los años abrieron una pista y luego ya la asfaltaron. Al cabo de un tiempo la asfaltaron. Y se puede ir en automóvil hasta allí mismo. Es un paraje maravilloso de montañas, agrestes y tal. Bueno, pues yo iba a ver allí las cabras y a hablar con los cabreros. Y yo a Juan Capote, que ya estaba trabajando en la consejería, que se acaba de jubilar, que ha sido el que ha dirigido toda la producción caprina del Cabildo de Tenerife, y al parecer ha hecho una gran labor, no sé si es el presidente de la Asociación de Cabreros de distintos países, de Europa, no sé dónde, no sé, no me hagan mucho caso, me parece que van por ahí los tiros. Bien, pues yo a este señor le dije, aquí hay una raza de cabras, yo lo llevé a ver cabras, de Domingo Salcedo, de Miguel el Primo, no sé si fuimos aquí Choisidoro, que hace muchos años que murió, Choisidoro de las Barreras, y yo le hablaba de la cabra peluda del norte. Pues al final, yo me imagino que él, Juan Capote, habrá hecho una gran labor de homogeneización, selección de sementales con cabras de este tipo, y está reconocida como cabra del norte de Tenerife.
cabra peluda del norte. Y luego está la cabra majorera. Claro, en la modernidad que nos toca vivir, desde hace décadas, se ha empezado a homogeneizar. Y luego no es lo mismo una cabra majorera que una cabra peluda del norte de Tenerife. Y cuando cruzas una cosa con la otra, no es la majorera ni es la cabra peluda del norte, es otra cosa. Es una mestiza entre ambas cabras. Que las dos tienen cuernos, las dos razas, porque no hay mochas. Ni hay mochas ni hay mujas. Muja significa la oreja pequeñita. Bueno, pues son diferentes. Y si se cruzan, ya no es raza. Pues eso es lo que intento que comprenda, porque yo sigo por las redes cosas, ahí, en vídeos, entrevistas y tal, y que hablan como este joven que dice que no, que él va a sacar un perro, que él va a trabajar con un perro por la funcionalidad. Ah, cuidado, usted va perdido. Usted no conoce. Usted sabrá como vigilante de una discoteca, que me parece que trabaja en eso. Pero usted no sabe de esto. Usted no conoce el tema. Le falta cultura en este mundo canino. Mucha cultura. Que empezó con cane, y lo digo con toda mi buena intención. Él empezó y tiene afición con el cane corso. Va a exposiciones, pero habla del cane corso funcional, del cane corso sano y tal. Bueno, más o menos, ¿no? Bien, pero le falta cultura canina. Y para sacar adelante y decir, yo soy un profesional del perro, como he visto ahí, profesionales del perro de presa canario en América. Y digo, vale, pero tienen el conocimiento, lo tienen asumido, lo del proyecto de estándar. Luego tienen la ética para no mentir, porque si empiezan mintiéndose a sí mismos, pues cómo no le van a mentir a los demás. Además les hablan con una convicción y los demás se van convencidos porque no tienen ni idea. Y entonces dicen, ¡qué perrazo! El que los entrevista, vaya perro. Y los que lo ven, vaya perro, yo quiero uno de esos. Y con el mastín napolitano, lo mismo. Yo quiero un perro en los comentarios. ¿Y dónde se puede conseguir un perro de esos? Claro, jóvenes que no tienen ni idea y ven eso ahí, y yo quiero uno. Vale. Pero cuando se den cuenta, si es que lo han comprado, y abren los ojos de la mente, porque la información, los datos, esos conocimientos, con esos datos, con ese conocimiento, se percatarán de que aquello que les han vendido no es. Y pagó por ello. O si es mastín napolitano, es una defesio que ha degenerado en eso, en esas arrugas, en los ojos ahí que ni se le ven, esos problemas de todo tipo, de la piel, de todo, de eczemas, callos por todos lados. Bueno, pues entonces dicen, bueno, ya le cogieron cariño al perro y al final es como el que tiene un hijo con muchos defectos y al final, bueno, su hijo y le coge cariño y claro, y después tiene un cargo de conciencia. Conciencia. Son conscientes y luego no se van a desprender del hijo o del perro porque tendrían un cargo de conciencia. Pero porque son conscientes de que eso es así. Esa realidad no hay quien la cambie. El hijo tiene una enfermedad del tipo que sea, crónica, nació con unas deficiencias y no lo van a tirar por el barranco. Eso sería en contra de cualquier sentimiento humano, ¿no? Para nuestra cultura. Eso en otros tiempos, de entrada, fuera. Como esos pueblos que tenían mucha población con arreglo a la alimentación de la que podían disponer, y entonces a las hembras las eliminaban. Porque además era complicado casar las hembras. Entonces las eliminaban en los pueblos antiguos de hace milenios de años, y no tantos milenios de años. Si ahí en América Central y eso, por ahí, por México, por eso, los aztecas, los mexicas, se comían al año no sé cuántos miles y miles de humanos de otras tribus, y en otros pueblos de América. Pues claro, ¿qué quieren? Pues nada, ya por hoy tenemos suficiente vídeo. Veo que aquí en el móvil me está entrando constantemente alguien
y no han podido comunicarse conmigo. Ezequiel, que estuvo aquí, y otras personas. Pues nada, un cordial saludo. Pongan un perro de presa canaria en sus vidas, de calidad, de selección, que les hará felices a ustedes y a sus hijos. Hasta el próximo vídeo.